Estamos a finales del siglo XI. Aragón, un pequeño reino ubicado en los Pirineos, está a punto de ampliar sus dominios con la conquista de la ciudad de Huesca. Según cuenta la leyenda, la conquista será posible gracias a un valiente santo y caballero que vencía dragones, San Jorge. Hoy, en Reino y Corona, hablaremos de historia, pero también de esas leyendas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues hoy vamos a hablar en clase de los símbolos, ¿vale? Los grupos de amigos a veces tienen símbolos, por ejemplo, un grupo de baloncesto con su escudo o sus colores. De igual forma, las naciones o los pueblos también tienen sus propios símbolos, por ejemplo, las banderas, en el caso de Aragón, las barras de Aragón. Y además de estos símbolos como las banderas, tenemos también, por ejemplo, un patrón. ¿Cuál es el patrón de Aragón? San Jorge. San Jorge, ese es el patrón de Aragón, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí, Jorge es nuestro patrón, pero claro, San Jorge viene de muy antiguo. ¿Cuántos años tendría San Jorge si hoy en día siguiera vivo? 600. Muchos más, 1730 años, ¿vale? Sí que tenemos un patrón de los aragoneses, pero curiosamente San Jorge no nació en Aragón. ¿Alguien sabe dónde nació San Jorge? ¿En Navarra? No, en Navarra no, mucho más lejos. Nació en la Capadocia. Pero claro, la Capadocia, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde está la Capadocia? ¿En Turquía? En Turquía, exacto. O sea que San Jorge es nuestro patrón, pero nació en la Capadocia, en Turquía. ¿Pero sabemos algo más de él? ¿Alguien sabría decirme algo más de San Jorge? Que mataba dragones. Mataba dragones, de acuerdo, muy bien. Pues curiosamente nos dice la leyenda que San Jorge, sin embargo, sí apareció en la ciudad de Huesca. Y en concreto en un sitio que se llamaba Alcoraz. Bueno, pues nos dicen que estando en plena batalla Pedro I de Aragón para conquistar la ciudad de Huesca a los musulmanes, ¿quién se apareció de repente y le ayudó? San Jorge. San Jorge, que intervino y consiguió que el rey pudiera conquistar la ciudad de Huesca. Hoy vamos a visitar un castillo que está muy cerquita de la ciudad de Huesca para contaros una historia cuyo protagonista es el tercer rey de Aragón, Pedro I. Antes fue rey su padre, Sancho Ramírez, quien fundó la ciudad de Jaca, y anteriormente fue su abuelo Ramiro I el que es considerado el primer rey aragonés. Bueno, que a todo esto todavía no os he contado dónde estamos. Vale. Os doy una pista. Por un lado tenemos el impresionante Salto de Roldán y por otro lado las localidades de Tierz y Quicena. Y a nuestros pies la ciudad de Huesca. ¿Qué? ¿Ya lo habéis adivinado? Hoy nuestra historia transcurre en el castillo de Monte Aragón. Ahora que ya estamos situados, viajemos un poco en el tiempo. Estamos en el año 1096. El rey musulmán Mustaín II se dispone a enfrentarse a las tropas del rey Pedro I de Aragón. Monte Aragón se construye, está datado a principios de 1086, para la conquista de Huesca, que está en poder de los musulmanes. Sancho Ramírez es su autor, rey de Aragón en ese momento, y él no termina la conquista, la termina su hijo Pedro I. Sancho Ramírez muere, como sabemos, cerca de Huesca, y es enterrado durante 6 meses y medio, un periodo muy corto, allí en Monte Aragón, y después pasa a San Juan de la Peña. Monte Aragón pasa a ser en muy breve tiempo, ya desde el primer momento, un lugar importante, porque de él dependen más de 100 pueblos, tanto en Aragón como en Navarra.
Tenéis ante vosotros uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de Aragón, la llanura de Alcoraz. Aquí se libró la batalla en la que Pedro I acabaría conquistando la ciudad de Huesca a las tropas musulmanas. Tuvo que ser una batalla épica porque dio lugar a la leyenda que explica una de nuestras grandes señas de identidad, San Jorge y su inseparable dragón. Cuenta la leyenda que el mismo día que tuvo lugar la batalla de Alcoraz se libró otra en Antioquía, en Turquía, y que San Jorge estuvo milagrosamente en las dos a la vez. Y por supuesto su participación fue determinante para ganarlas. Desde entonces es tenido como santo protector de Aragón y uno de los más venerados en la Edad Media. Otra leyenda dice que un dragón anidó junto a la fuente de un pueblo y para que los ciudadanos pudieran beber lo distraían ofreciendo al animalito un sacrificio humano que se decidía al azar. Un día le tocó a la princesa del lugar, y a que no sabéis quién la rescató de las fauces del dragón. Efectivamente, San Jorge. Fijaros en la importancia que llegó a tener el dragón, que acabó siendo uno de los emblemas de reyes aragoneses y aparece en las representaciones más antiguas de nuestro escudo y también en muchas leyendas que hoy se recrean, como por ejemplo el acto del vencimiento del dragón en Alcañiz. Y esperad, que hasta hay una teoría que apunta que el nombre de Aragón podría derivar por similitud fonética del de dragón. Aragón, dragón, dragón, Aragón. La leyenda de San Jorge, como tantas otras, se fue forjando a lo largo de la Edad Media y ha ido llegando de boca en boca hasta nuestros días. Manuel Tresaco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Itana? Usted, como conocedor de este hermoso entorno y también de este periodo de la historia, cuéntenos, ¿cuál ha sido el peso que han tenido las leyendas, concretamente la de San Jorge, en nuestra sociedad? Yo creo que definitivo. La leyenda es lo que realmente arrastra muchas veces a la gente a visitar estos lugares, porque las leyendas son un poco indestructibles. Realmente la historia está sometida muchas veces a cambio y dice que van cambiando las tesis y sin embargo las leyendas muchas veces se quedan encapsuladas y eso es lo que le gusta a la gente, porque son como cuentos, relatos muy atractivos y yo creo que las leyendas tienen un pie y lo tendrán siempre a lo largo del tiempo. ¿Qué le parece si viajamos hasta el siglo XIX y escuchamos una conversación para comprobar el peso de la leyenda de San Jorge? Bueno, sería interesante, creo. Ay, chica. Para un poco, Pilar, que llevamos mucho trasiego y necesito un ratico de descanso. No me extraña. Si yo voy que no puedo más, imagínate tú con ese barrigón. Ay. Toma un poquito de agua. Ay, dame. Anda. Ay. Ay, qué ganas tengo de que salga, hija. Ay, no me extraña. Oye, ¿ya habéis pensado cómo le vais a poner? Pues si es chico, Jorge. Ay, bien bonito. ¿Y si es chica? Si es chica, pues Jorge. ¿Y cómo te ha dado a ti por ese nombre? Uy, pues que el otro día me estuvo contando mi marido la historia de San Jorge y me encantó. Que se le había contado Mosén Joaquín. Uy, hija, qué santos había antes. Un caballero y un señor. ¿Pero y qué hizo, pues? Porque yo solo me sé lo del dragón y la princesa, que me lo contaba mi madre de chica. ¿Y te parecerá poco? Ir por ahí salvando princesas necesitadas y matando dragones infectos. Pero hay más. Resulta que gracias a San Jorge conquistaron Huesca los moros. ¿Moros? Sí. ¿Moros como los de África? ¿Sí? Pero es que había moros en Huesca. No solo en Huesca, Pilar, se conoce que en toda España. ¿No hizo tu marido la mili con el mío en Zaragoza? Sí. Pues el cuartel está en la Aljafería, que por lo que se ve es un palacio que hicieron ellos hace ni se sabe los tiempos. Chicas, es que no me cuenta nada, ¿eh? Bueno, no se enteraría. Pero da igual, dime esto de San Jorge, que yo no sabía que había venido a Huesca. Pues resulta que los cristianos se habían ido organizando. Y tenían un reino que se llamaba Aragón. ¿Aragón? Aragón. ¿Cómo Aragón?
Claro, chica, ¿cómo que es lo mismo? Bueno, pues había un rey de Aragón que se llamaba Sancho Ramírez y que le quería quitar Huesca a los moros. Pero en plena batalla le hirieron de muerte de un flechazo en el costado y entonces... ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? Entonces, que ya me he enterado que le dieron un flechazo. ¡Ay, que no es eso, mujer! Que es la criatura que me... Ay, perdón, mujer, es que como eres tan comedianta... Toma un poquito de Jorge. ¡Ay, dame! Ay, este Jorge, qué mal nos está dando antes de salir, ¿eh? Oye, o Jorge o Jorja, que no sabemos lo que hay. Dale con la Jorja, qué cabezudica que eres, Juana. Huasca, la Huesca musulmana, es la primera gran ciudad islámica que trató de conquistar el reino de Aragón. Sancho Ramírez construyó para ello ante las puertas de la ciudad el gran castillo de Monte Aragón. Sin embargo, el monarca aragonés encontró la muerte ante las murallas, fracasando por tanto en el intento de tomar la ciudad. Será su hijo Pedro I, tras la gran batalla de Alcoraz, quien entre finalmente en Huasca. Este enorme éxito, como es fácil de entender, está rodeado de grandes elementos simbólicos. El propio nombre del castillo de Monte Aragón, construido en tierras musulmanas. Monte Aragón es eso, el monte de Aragón. En torno a la batalla y la entrada en la ciudad, nacieron en los siglos siguientes además toda clase de tradiciones y leyendas, las más antiguas sobre San Victorián, las más recientes y más conocidas sobre San Jorge. Finalmente, un hecho absolutamente fascinante. Pedro I, el rey que conquistó Huesca a los musulmanes, firmaba sus documentos en árabe. Ay, qué mal ratico he pasado. Hala, pues cuando quieras ya podemos volver. No. Bien, chica, tú te quedas aquí, reposando un poco. Y de paso me sigues contando un poco de la historia que me has dejado a medias. Eso sí, por favor, no me asustes más con lo de la flecha. Bueno, pues lo que te decía, que el rey Sancho no pudo conquistar Huesca, pero su hijo Pedro... Ah, ¿Pedro? ¿Como San Pedro? Sí, hija, sí, como San Pedro, que le tenía mucha devoción. Bueno, pues Pedro... ¿Pero Pedro qué? Primero, segundo, tercero, cuarto, que los reyes no son como nosotras y ellos llevan un número detrás del nombre. Primero, ¿no ves que estamos al principio? Pues por ahora todos son primeros. A lo que iba, que Pedro primero decidió conquistar Huesca porque se lo había prometido a su padre. Pero para conseguirlo, antes habían tenido que construir este castillo. ¿Este de Monte Aragón? Sí. Ay, toda la vida viéndolo y yo no sabía que era tan importante. Con lo que hemos jugado aquí de chicas, ¿eh? ¡Ay, sí! Y buenos gritos que me echaba mi madre cuando se enteraba de... Bueno, pues habían tenido que construir el castillo para atacar Huesca desde aquí. Sí. ¿Vale? Menuda batalla se organizó. Dicen que el rey musulmán de Zaragoza envió refuerzos y que cuando su ejército estaba pasando por fuera, aún estaba saliendo el último. Ah, pues no eres exagerada tú ni nada. Oye, eso le contó Mosén Joaquín a mi marido y si él lo dice, yo me lo creo. Buah. ¿Ahí por dónde iba? Que ya he perdido el hilo. Ah, sí, que se juntaron dos ejércitos tremendos en los llanos de Alcoraz. ¡Oh! Toma, que eso lo conozco. ¿Y eso dónde está? Ahí a la entrada de Huesca, cerca del cerro de San Jorge. Anda, por eso le puse... Claro, por eso mismo. Bueno. Pues se ve que estaban luchando los unos con los otros y los otros con los unos, pero que la cosa debía estar bastante igualada. Sí. Hasta que de pronto... Apareció San Jorge montado en su caballo, como si lo viera. Eso mismo pasó, y claro, con un santo no hay quien pueda. No. Los cristianos ganaron la batalla. Y el rey de Aragón entró en Huesca. Pero antes... ¿Antes qué? Venga, que me tienes en ascuas. Pues que entre los muertos encontraron 4 cabezas de reyes moros. 4. 4. Espera, ¿dónde he visto yo antes 4 cabezas de reyes moros? Vale. ¡Oh! Toma, en el escudo del ayuntamiento. ¡Ahí mismo! Oye, me ha encantado la historia. ¿A que sí? ¿Te sabes más? Pues claro. Pues dime. Pero esa es ya para otro día. Ay. Que hoy hay que ir volviendo ya a casa. Venga, Ay, qué guapo a la estás. zangana. Ay. La toma de Huesca es tan importante que está en el escudo de Aragón, que tiene 4 cuarteles y el tercero es la cruz de Alcoraz, que conmemora ese suceso y la legendaria ayuda de San Jorge. Es la ciudad más norteña que tiene el Islam en Europa occidental y el joven rey de 20 y tantos años la está asediando desde hace meses y un ejército de Zaragoza del rey musulmán Al-Mustaín II, que es un árabe yemení de dinastía,
ayudado por dos condes castellanos, uno de Nájera y otro de Lara en Burgos, intentan romper el asedio y no lo pueden romper. Pedro I lleva una gran victoria que le va a permitir dos cosas estupendas para el reino de Aragón. Una, la toma de Barbastro, con lo cual deja la retaguardia lista para la conquista de Zaragoza. Él la intenta, aunque no la puede conseguir porque muere antes, y será su hermano Alfonso el que acabe la hazaña. La conquista de Huesca tiene una resonancia extraordinaria en el sur de Francia, hasta el Poitou, en Compostela, donde se celebra como un gran regalo divino a los cristianos, y desde luego en Roma, que tiene una gran vinculación con el reino de Aragón en esa época. Venga, va. Estoy segura de que vas a fallar esta apuesta. Ya veremos, ya. ¿A ti que te gusta tanto el fútbol? A ver si me puedes dibujar sin levantar el bolígrafo del papel lo que llevan en común en el pecho los jugadores del Barcelona, del Huesca, del Milan y del Génova. Ah, y si fallas me pagas la entrada el sábado por la noche del concierto, ¿eh? Vale, pero si yo gano, me pagas tú a mí la entrada y la de un amigo mío. Oh, mira, qué morro tienes. No, yo solo voy a pagar una entrada. ¿Ah, qué pasa? ¿Que no te atreves? Tan valiente que eras diciéndome que sí, sí, que sí, no, que sí, no. Que sí, venga, liante. ¿Dibujas o no dibujas? ¿Qué? ¿Era esto lo que buscabas o no? Hombre, pues... ¿la has clavado? Es que era muy fácil. Es la Cruz de San Jorge, la misma que aparece en el escudo de Aragón y que recuerda la conquista de Huesca en la batalla de Alcoraz, que por cierto se llama Alcoraz del campo de Huesca porque la batalla tuvo más o menos lugar en esa zona. ¡Guau! ¡Qué sabiondo!, ¿no? Hoy sí que vienes estudiado. Sí, y mucho. Y te podría decir que has formulado mal la pregunta, porque los jugadores del Huesca no siempre llevan la Cruz de San Jorge en la camiseta, la llevan en la equipación alternativa. Vale, muy bien, has ganado, ¿eh? No hace falta que lo restriegues. No, espérate que aún me queda una información que darte. También te puedo decir que la Cruz de San Jorge aparece en los escudos de Cerdeña porque Cerdeña pertenecía a la corona de Aragón y también en las banderas de medio mundo, como por ejemplo la de Reino Unido o la de Montreal. No, espera, no te vayas, que aún me queda. Me debes 2 entradas. Conocemos el primitivo nombre de Huesca, Volscan, gracias a unas antiguas monedas encontradas en la ciudad. En ellas aparece la efigie de un caballo y debajo de ella el nombre Volscan. Diversos estudiosos piensan que deriva del íbero vol, que significaría sitio elevado, al igual que otras localidades cercanas como Bolea o Voltaña. Posteriormente, en época romana, el nombre de la ciudad cambia y se transforma en Osca. A partir del 714, Huesca es ocupada por tropas musulmanas y desde ese momento pasa a recibir otro nombre, es Huasca. Posteriormente, tras la reconquista cristiana en el año 1096, Huesca retoma por un tiempo su antiguo origen, su antiguo topónimo latino, Osca, y posteriormente la evolución del castellano provoca que esa O inicial se transforme en un diptongo y a partir de ese momento pase a llamarse Huesca. Tras la conquista de Huesca, el mismo rey Pedro I de Aragón visitó los principales edificios de la ciudad, como la antigua mezquita, donde hoy se levanta la catedral, y el que también era por entonces el principal templo de la ciudad, el monasterio de San Pedro el Viejo, hoy uno de los conjuntos históricos más importantes del románico aragonés. ¿Qué? ¿Os apetece entrar? Antonia Buisán, guía, conservadora, ¿qué tal? Historiadora del arte aquí de San Pedro el Viejo. Bueno, tenemos aquí este hermosísimo claustro, pero ¿dónde nos queda el panteón? Allá a la derecha. Vamos, pues yo te sigo. Bueno, aquí está el Panteón Real
donde están enterrados dos reyes de Aragón muy importantes, Alfonso I, el batallador, y su hermano Ramiro II, el monje. ¿Y eso cómo está demostrado? ¿Se ha demostrado científicamente, históricamente? Bueno, hay un estudio muy importante que hizo el gobierno de Aragón, donde se estudia genéticamente y antropométricamente estos restos. Y bueno, ya que estamos en un sitio emblemático, ¿desde cuándo es visitado, digamos, desde un punto de vista turístico? Pues gente que viene a visitarlo. Bueno, en la antigüedad se estudiaba, eruditos sabían mucho del templo y de los restos de los reyes, pero es en el siglo XIX, en 1885, cuando lo declaran Monumento Histórico Nacional y hicieron que se potenciara y comenzaron las visitas turísticas, ya en el siglo XIX. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos hasta el siglo XIX y lo comprobamos, Vamos. Antonia? Perdone, buen hombre, ¿no sabrá usted dónde hay una tienda que se llama La Confianza? ¡Anda! Uy, ¿pero de qué le está dando a usted la risa? ¿Y de dónde se cree que vengo con estos paquetes? ¿De aquí? ¡Ay, qué tonta! Si es que he salido a hacer estos mandados y a entregarlos por las casas. Ay, pues mira tú qué bien. Si ya me dice mi tía que a veces tengo el santo de cara. La cosa es que quería yo comprarles unos dulces porque me han dicho que los tienen ustedes riquísimos. Los mejores de toda la zona, señorita. Aunque si usted no nos conoce, ¿es que usted no es de Huesca? Pues no, acabo de venir a pasar una temporada con mi tía. Aún estoy situándome, pero tengo ganas de conocerlo todo. Es que soy muy curiosa yo. Pues ha encontrado usted a la persona ideal. Yo me ofrezco para enseñarle Huesca lo que usted quiera. Hoy no abrigará usted intenciones poco santas, que soy una señorita. Ay, se va a pensar usted que soy una desvergonzada, ¿verdad? Nada de eso. Bien salada, que no es lo mismo. A ver, ¿por dónde quiere que empecemos? Pues por el principio, como debe ser. Vamos a ver, ¿desde cuándo existe Huesca? Desde mucho antes de los romanos, aunque no se llamaba Huescaun. Volscan, le decían. Luego los romanos sí le dijeron Osca. Los musulmanes Huasca. Mire, eso ya se va pareciendo algo más. Ay, yo lo que no sé es cómo no se lían ustedes con tantísimo nombre. Bueno, es que cuando ya la conquistaron los cristianos le pusieron Huesca y desde ese día hasta hoy... Con San Jorge, ¿verdad? Que vino a ayudarlos. La veo usted muy bien informada, ¡hombre! Señorita. ¿Qué se pensaba? ¿Que era yo una indocumentada? No. No, señor. La cosa es que mi tía el otro día me llevó a la ermita de San Jorge y me lo contó todo. Bueno, y también me contó no sé qué historia de un rey y de una campana. Pero luego me dijo que yo era muy sensible para una historia tan truculenta. ¿No la conocerá usted? Pues claro, señorita. Ay, ¿y no haría usted el favor de... ¿Sabe qué pasa? Que soy tan curiosa que si me dejan así a medias, pues sufro muchísimo. Y no querrá usted que yo sufra. Pues no se la voy a contar porque parece usted muy sensible. Ay, déjese de tonterías, que seguro que he oído cosas peores. Bien, está bien, se la voy a contar, pero aquí no. Vamos a quedar justo ahí a la vuelta, que está San Pedro el Viejo y le va a gustar mucho, ya verá. Voy a terminar de hacer estos mandados. ¡Qué bien! Ardo en deseos. Verá. Ahí le espero, Verá cómo le gusta. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Pedro I, en sus 10 años de gobierno, es el autor de los primeros grandes éxitos en la expansión militar de Aragón frente a los musulmanes. La conquista de Huesca en 1096, tras la batalla de Alcoraz, y la toma de Barbastro en el año 1100. El proceso de la reconquista es absolutamente definitorio en el nacimiento de Aragón. Pensemos que el reino nace en los Pirineos y que entonces, en el siglo XI, Huesca, Zaragoza o las tierras de Teruel son todavía musulmanas. Todos los territorios que hoy forman Aragón serán conquistados a lo largo de un siglo de batallas y de expansión frente a los musulmanes. La mejor prueba de ello es que 3 de los 4 primeros reyes de Aragón murieron tras enfrentamientos con el Islam. Ramiro I en Graus, Sancho Ramírez ante Huesca y Alfonso I el Batallador después de la batalla de Fraga. Vaya, pero qué bonito es San Pedro el Viejo, bonito, bonito. No le digo a usted que no. Pero oiga, eso de ahí es un panteón, ¿no? Ahí hay tumbas. Claro, un panteón real. ¿Y a usted le parece que un panteón es un lugar para atraer a una señorita como yo? Pero no me ha dicho usted que quería conocer Huesca. Este es uno de los sitios más importantes para la gente de esta ciudad. Ahí hay enterrados reyes de Aragón. ¿El rey de Huesca? Bueno, es que Huesca nunca llegó a tener rey propio. Vaya, pues ya disculpará mi ignorancia. No se preocupe, que no es necesario saberlo todo. Huesca sí que pertenecía al rey de Aragón, pero desde que Pedro I la conquistó a los moros hace muchos, muchos años. A ver si adivino.
Una de esas tumbas debe de ser la de este Pedro, que seguro que es también el rey de la historia de la campana que me iba a contar usted antes. No, eso sería mucha casualidad. Una de esas tumbas es de Alfonso I el Batallador, hermano de Pedro. Hermano, claro. Pero yo pensaba que esto de la realeza pues se pasaba de padres a hijos, como ha sido toda la vida. Efectivamente, así solía suceder. Bueno, ¿y entonces cómo pudo Alfonso llegar a rey? A ver, es que Pedro murió sin descendencia alguna. Bueno, tenía hijos, pero murieron mucho antes que él. Ay, qué tragedia debe de ser ver morir a un hijo tuyo. Yo no me lo quiero ni imaginar. No le quito la razón, señorita, pero este caso era un problema añadido, porque al morir sin descendencia alguno, tuvieron que llamar a su hermano Alfonso porque alguien tenía que ocupar el puesto de rey. Claro. Y este Alfonso es el rey de la campana. Casi, casi. El de la campana es Ramiro II, que era monje y también era hermano de Pedro y de Alfonso. Oiga, vaya lío me está usted armando. A ver, es que a Alfonso también le pasó como a su hermano Pedro, que murió sin descendencia, por lo tanto tuvieron que llamar a este tercer hermano, a Ramiro, que aparte era monje. Bueno, pues entonces digo yo que se tendría que salir de monje para reinar. Claro, y casarse también. Uy, pues no sé si le haría mucha gracia. Imagínese usted, toda una vida entera dedicada a Dios y al final tiene que romper los votos por continuar con el linaje real de la familia. Vaya historia más complicada. Tiene usted toda la razón, señorita. La cosa es que al final lo casaron con una princesa francesa, Inés de Aquitania, con la que tuvo una hija. Bueno, pues por lo menos solucionaron el problema de la descendencia. Y tanto, señorita, y tanto. Aparte del episodio truculento de la campana. Ay, mire, lo que me parece es que me está liando para traerme a este lugar con no sé qué había esas intenciones. Oiga, señorita, no me ofenda, que yo soy una persona felizmente casada y muy honesta, y no tengo yo intenciones de aprovecharme de nadie. Ay, disculpe, de verdad, si es que no es por usted, es este lugar, con las tumbas esas ahí que me están poniendo de los nervios. Mire, es que me noto como me está entrando un miedo así por dentro. Pues nada, no le cuento la historia de la campana, que efectivamente es usted muy sensible. No, quite, que ya me noto de verdad, me está dando, ay, como mareo. Bueno, pues se me ocurre una cosa, vayámonos a la tienda donde trabajo y le regalo una caja de esas de dulces tan buenos que usted preguntaba antes. Ya verá cómo le sube el color a la cara. Ay, pues mejor idea es, no le quita usted la razón. Agárrese del bracete y ya continuamos otro día nuestra visita a Huesca. Bueno, y si me pillan con mejor cuerpo, pues me cuenta lo de la campana. El profesor Lalien ha estudiado muy bien la figura de Pedro I, que es una gran figura guerrera en el entorno europeo, precisamente por las tomas de Huesca y de Barbastro. Tan es así que consolida el nombre Pedro en la dinastía. Cuando se unan Aragón y Barcelona, no habrá Ramones ni Berengueres entre los reyes, habrá Pedros, Pedro I, Pedro II, Pedro III, Pedro IV, incluso una Petronila, que naturalmente es el nombre de Pedro, sucesor de Cristo, principal y primero de los apóstoles, al que Aragón tiene tanta devoción, que es el verdadero patrono del reino, es Pedro. San Pedro, monasterio en Siresa, San Pedro de Tabernas en el Ésera, San Pedro el Viejo en Huesca, porque la catedral se le dedica también a San Pedro, además de a Cristo. Y estos nombres dinásticos que son muy importantes, porque el nombre marca al hombre, según se cree entonces, y los reyes se marcan doblemente, por Pedro I, gran guerrero, y por San Pedro, el pontificado, el sucesor de Cristo. El tercer rey aragonés, Pedro I, amplió el reino de Aragón tomando posesión de Huesca en la épica batalla de Alcoraz, según la leyenda, ayudado de un valiente santo guerrero muy conocido en el mundo cristiano por sus hazañas, entre las que figuraba liberar a alguna que otra princesa de las fauces de algún que otro dragón, es decir, San Jorge. Y así, avanzando en la historia de Aragón, hemos llegado al primer paso importante de la expansión del reino de Aragón, que más tarde, y bajo la corona de los reyes aragoneses, acabará dominando buena parte de la península y del Mediterráneo, aunque para que esto ocurra, aún nos quedan unos cuantos programas.